1.2, análisis de la normatividad curricular en Colombia. Bueno, nosotros empezamos haciendo una reseña histórica del progreso curricular en Colombia desde la colonia, como siempre la educación ha sido una forma de control social, siempre la educación ha tenido un interés más económico que otra cosa, se deja de lado lo formativo en muchos niveles. Entonces, por eso nos parece que respecto a la historia, pues seguimos siendo inconsistentes, pero consecuentes con lo que se ha desarrollado en el sistema. Todos los desarrollos que se han dado, la ley de 30 del 1927, el primer sistema educativo, siempre han sido como un sistema de control. La matemática de por sí es un sistema de control. Entonces, los DBA también son un sistema de control. Coincidencialmente, los DBA aparecen cuando queremos entrar a la OCDA, ¿no? Que es una de las organizaciones que está mandando la parada en economía y en cultura, educación. Entonces, coincidencialmente se da eso. No sé si hilamos muy delgado, pero pues todo el tiempo es un sistema de control. Mm, en el 2009 las pruebas saber como una prueba estandarizada para mirar la calidad de la educación. En el 2014 derechos básicos de aprendizaje. La Ley General de Educación de 1994. Bueno, entonces ahí hacemos una reseña histórica y dónde aparecen las áreas, dónde se empieza a organizar todo por ciclos, bueno, de forma general. Mm, Empezamos analizando la estructura general de los estándares básicos de competencias. Agrupa, como les decía, los grados por ciclos. Busca una, una estructura matemáticamente competente desde el pensamiento lógico y matemático. Habla del pensamiento lógico y dice que no solamente se desarrolla desde la matemática, que la tarea va para otras áreas y ahí aparece la transversalidad de las áreas. Respecto a lo matemático, pues le asigna muchas más tareas, le asigna mm, una carga altísima respecto a lo democrático, sobre todo. Mm, Aparecen los 5 tipos de pensamiento matemático. La autonomía escolar, me parece que la autonomía escolar es o nos parece que la autonomía escolar es una forma del gobierno, del Estado, o de los gobiernos de momento, más que del Estado, de desligarse de las funciones sociales o ¿cómo decirlo? Obligaciones sociales que tiene con el pueblo, ¿sí? Entonces, sí, se dan como excusas como la Ley General de Educación busca que usted tenga un PEI, que tenga autonomía en la institución, que dependa de su contexto local, regional, nacional. Mm, Cada institución puede apuntar a un norte diferente en la educación, pero también está que no podemos garantizarle las mismas condiciones a todos los niños. Entonces, ¿me puedo desligar de mi responsabilidad social? Desde la autonomía institucional. Entonces, por ese lado, nos parece que otra vez caemos en un sistema de control. ¿Qué necesita el mercado laboral? ¿Qué podemos ofrecer como país? ¿Qué nos interesa de que se dé en la educación colombiana? Entonces, otra vez aparecen los fines de la educación matemática, demandas globales y nacionales, una educación para todos, pero una educación para todos sesgada otra vez desde lo económico. Estamos intentando, y como lo decían desde los fines, intentamos copiar modelos que no están pensados en nuestra cultura, no están pensados desde nuestra filosofía de la educación. Creo que ahí tenemos unas falencias en el desarrollo de la filosofía de la educación en Colombia. Intentamos copiar modelos de otros países, países que ya tienen un músculo económico, un músculo social mucho más amplio que el de nosotros. Y entonces caemos en las fallas que tenían los sistemas al principio de su implementación, que era lo que se hablaba también en el documento de Rico. Em, Se nos carga también, por ejemplo, la atención a la diversidad y la interculturalidad. Entonces hay que aterrizar a contextos sociales y contextos más cotidianos el desarrollo de la matemática. Hay que ligarlo a las vivencias de los estudiantes, pero no se puede dejar de lado la forma en que cada estudiante aprende. Y eso es un problema hoy en día para nosotros porque esa inclusión termina desincluyendo o termina aislando, termina yendo en contra de estas personas con necesidades especiales. Porque por lo menos en el aula de nosotros, un aula regular de 42 estudiantes, 45 en algunos casos, tenemos 5 o 6 personas con necesidades especiales. 5 o 6 personas que no siempre tienen un acompañamiento adecuado
para el desarrollo de las estructuras o de las formas que tienen para aprender ellos. Y la formación de ciudadanos competentes se refiere a que logren decir, y que pues puedan ser coherentes y puedan proyectar su decisión, cómo va a influir en su vida como adulto, como ciudadano, cada decisión que toma. Desde el colegio se empieza esta proyección. Bueno, nos parece que la dimensión conceptual y la dimensión cognitiva son muy fuertes en los dos documentos. Mm, Damos unos ejemplos de cómo la estructura conceptual necesita, por ejemplo, ahí sea el ejemplo de los números racionales y utilizar las formas de los racionales, donde necesito los conceptos de número y número racional. Eh, Eso desde lo conceptual. Se da otro ejemplo desde lo cognitivo respecto a la modelación de los dos conceptos que tenemos anterior y cómo esto pues se lleva a un proceso más elevado o más avanzado de aprendizaje, ¿no? Que sería como la forma en que ellos pueden interrelacionar estas diferentes formas de los racionales o diferentes significados. Desde el análisis básico de los derechos de aprendizaje, también me parece que esto sesga socialmente otra vez la educación. Nos dice, bueno, lo mínimo que un estudiante debe tener es esto. Y nos interesa mucho que sepa hacer, que sepa y que sepa hacer. ¿Sí? Pero que proponga cosas no es tan relevante. Pero que analice estructuras y proponga ciencia no es tan relevante. ¿Por qué? Porque nuestro mercado laboral no necesita eso de Colombia. Hay otros países que ya lo están dando. Entonces se deja de lado toda esa estructura que otra vez vuelve a hacer un control social, un control de la sociedad, control político sobre la sociedad y lo que se busca de la sociedad desde las grandes familias que nos manejan desde hace mucho tiempo. Mm, Orienta los aprendizajes, da unos ejemplos, sin embargo me parece que estos ejemplos vuelven a caer en lo cognitivo, no alcanzan a llegar a lo formativo. La estructura del documento de Derechos Básicos de Aprendizaje tiene tres elementos centrales: enunciado, evidencias de aprendizaje y ejemplo. Eh, Creo que se queda corto otra vez con la parte formativa y otra vez se desliga. Siempre nos ha parecido que se desliga completamente de sus obligaciones con el pueblo, con la sociedad. Y pues es una gran excusa, ¿no? La autonomía institucional y las demás cosas. Eh, la estructura va tomando las mismas temáticas y aumentando la complejidad respecto a los grados, desde primaria hasta 11. Nosotros tomábamos un ejemplo con los números enteros y su aplicación de los enteros y cómo se va aumentando la dificultad de quinto a sexto, por ejemplo, de sexto a séptimo. Entonces, bueno, ahí se evidencia esa estructura. Eh, Bueno, la idea sí también es las competencias y que sean ciudadanos competentes en todos los niveles. Se dan tres niveles de competencia: un nivel de competencia en el desarrollo de la ciencia, un nivel de competencia en lo laboral y un nivel de competencia en lo, ¿cómo se llama? Cotidiano del ciudadano común. Entonces, respecto a esto, pues otra vez se le da prioridad a lo laboral y a lo del ciudadano. Que el ciudadano sepa elegir y sobre todo en la democracia sepa, tenga claras cuáles son sus derechos y deberes. Mm, Se ve como unas proyecciones, como unos conocimientos a largo plazo, no se ven como objetivos puntuales, no se ven como estructuras medibles en el tiempo, sino una estructura a largo plazo y se le intenta dar una fuerza